Hola a todos y todas, mi nombre es Rocío Lara Osuna, soy docente e investigadora en el área de didáctica de la expresión plástica de la Universidad de Granada. A continuación, presentaré mi comunicación El aula como laboratorio de experimentación visual, introduciendo nuevas visualidades en la formación inicial del profesorado a través de la Projection-Based Augmented Reality o realidad aumentada basada en la proyección. De entrada, convendría aclarar una serie de términos. El primero, nuevas visualidades. Este término se refiere a los nuevos formatos de generación de imágenes, especialmente las vinculadas a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En las últimas décadas se han perfeccionado algunas técnicas como la realidad virtual, que nos permite sumergirnos en entornos virtuales utilizando un visor VR, o la realidad aumentada, que se vale de distintos dispositivos tecnológicos para insertar información visual digital en el entorno real, generalmente utilizando la pantalla de dispositivos móviles, como vemos en el ejemplo. Dentro de la realidad aumentada encontramos una variante, la realidad aumentada basada en la proyección o Projection-Based Augmented Reality. Esta modalidad inserta la información visual utilizando la luz para transformar la superficie, aumentando de esta forma el espacio real directamente y no a través de una pantalla. En el arte contemporáneo, la realidad aumentada basada en la proyección ha sido muy bien acogida por grupos de artistas y estudios creativos. Algunos ejemplos se basan en proyecciones a gran escala. Por ejemplo, el videomapping, la modalidad más extendida, convierte en pantallas de proyección superficies como fachadas, adecuando la imagen que se proyecta a la superficie del edificio. En este proyecto, Cité Mémoire, ideado por los artistas Victor Lemieux y Michel Pilon, se nos invita a aprender la historia de la ciudad de Montreal controlando mediante una app un centenar de escenarios proyectados que transforman las calles y el mobiliario urbano del casco antiguo de la ciudad. No solo puede transformarse el entorno urbano, también el interior. Cada vez es más habitual encontrar películas y piezas de videoarte y arte digital que están creadas para ser expuestas en entornos inmersivos, como las llamadas Full Dome o cúpulas de proyección, cuyos predecesores fueron los planetarios. Gracias a la realidad aumentada basada en la proyección, también encontramos un nuevo formato de exposición, la inmersiva, en la que el rol de las y los espectadores cambia de observadores pasivos a actores y actrices. Utilizando sensores, también se pueden crear piezas interactivas con fines didácticos, como en esta instalación de la exposición de Chagall en el Museo de Bellas Artes de Montreal. Las y los artistas también pueden crear sus propias piezas a nivel individual. Esto es posible gracias a que con un ordenador, un proyector y un software para controlar la imagen se pueden idear la proyección de un videomapping en la maqueta de una gran fachada, indagar acerca del comportamiento de la luz en diferentes superficies o incluso complementar obras personales como dibujos o pinturas utilizando la imagen proyectada. En este punto se nos plantea una duda. Si disponemos de las mismas tecnologías en las aulas, ¿por qué no las utilizamos de la misma forma? No quiero decir con esto que el uso que se les da sea incorrecto. Al contrario, utilizar un mismo aparato para compartir información visual a un gran número de personas e introducir la parte visual en las lecciones es un buen uso de los proyectores, complemento necesario para impartir clase en cualquier materia. Lo que quiero decir es que también se puede ir un paso más allá, especialmente en las asignaturas vinculadas a la formación artística de futuras y futuros docentes. Es en este espacio en el que se deben introducir estas nuevas visualidades y afortunadamente en el caso de la realidad aumentada basada en la proyección se dispone de los medios instrumentales necesarios. Para ello, la mejor forma es transformar el aula en un laboratorio de experimentación visual
fomentando la participación e indagación del alumnado. Como demostración de que esto es posible sin requerir una inversión en nuevas infraestructuras tecnológicas, a continuación se detallan 6 propuestas artístico-didácticas basadas en la realidad aumentada basada en la proyección. 6 ejemplos que yo misma he llevado a cabo con mi alumnado durante mis prácticas docentes. Estas 6 propuestas tienen en común que están basadas en las propuestas didácticas del cineasta granadino José Valdelomar, el cual defendía un aprendizaje basado en la experimentación directa con las tecnologías, especialmente utilizando proyectores. Por esta razón, la atención se dirige a la realidad aumentada basada en la proyección y a las tecnologías que permiten crear imágenes que se puedan mostrar a tiempo real, y de esta forma es posible transformar el aula en un laboratorio, creando una atmósfera de experimentación construccionista donde tanto alumnado como profesorado puedan establecer una interacción dialógica y bidireccional con la propuesta. Destacamos la importancia de utilizar imágenes creadas por el alumnado, bien sea en el momento o con antelación, porque así se consigue un aprendizaje artístico activo, más acorde con la actualidad y en el que se aprende acerca del arte contemporáneo en general y de las posibilidades de la imagen proyectada en particular. Sabiendo esto, comencemos con la primera propuesta, el diálogo proyectado entre artistas. Este es sin duda el mejor ejemplo de interacción con las tecnologías de proyección a través del manejo directo. Experimentando a través de la manipulación de los dispositivos, es posible indagar acerca de las posibilidades de la imagen proyectada, como por ejemplo la redirección de la misma utilizando espejos o la superposición de imágenes mediante la suma de las mismas. De esta forma, el profesorado asistente al diplomado en enseñanza de las artes visuales en contextos de riesgo de exclusión social fue capaz, con tan solo 2 proyectores y 2 portátiles, de trabajar colaborativamente para ir creando nuevas imágenes utilizando fotogramas de las películas del cineasta hondureño Sami Kafati y del granadino José Valdelomar. De esta forma, aprendieron más sobre la obra de estos artistas que si únicamente hubiesen visionado las películas, para lo que hubiese sido necesario el mismo despliegue tecnológico. Pasemos a la segunda propuesta, proyecciones al exterior. Una de las ventajas de la luz emitida por un proyector es que puede traspasar superficies relativamente livianas, como un papel continuo. Esto nos permite crear una pantalla en la que la proyección se emite desde la parte posterior de dicha superficie, es decir, nos permite proyectarla al exterior. De esta forma, alumnas y alumnos de la asignatura Construcción Cultural pudieron mostrar, más allá del interior de las instalaciones de la Facultad de Educación, las fotografías que habían realizado en una propuesta relacionada con el proyecto Alphabets de la fotógrafa Wendy Ewald. Valiéndonos nuevamente de recursos disponibles en las aulas, compartimos el proyecto con el exterior, aplicando una de las estrategias empleadas por artistas contemporáneos, como veíamos en el proyecto Cité Mémoire, citado al inicio de esta presentación, o el ejemplo de la izquierda, de las artistas Laia Cabrera e Isabelle Duverger. La siguiente propuesta es el cuerpo como pantalla. Ocurre que habitualmente los proyectores se instalan en las aulas en lo alto para evitar sombras y que todo el mundo pueda ver sin problema el contenido mostrado. Esto también puede ser utilizado en nuestro favor. Si invitamos a parte del alumnado a convertirse en superficie de proyección y a la otra parte en fotógrafos que guíen a estos modelos para que se coloquen en la posición idónea, comenzarán a surgir coincidencias sorprendentes que merece la pena inmortalizar, incluso utilizando el atrezo disponible en el aula. Con esta estrategia de creación colaborativa es posible jugar dependiendo de las imágenes que se proyecten, siendo posible utilizar referentes artísticos diversos, como en este ejemplo del fotógrafo John Clang, muy relacionado con la técnica del maquillaje electrónico ideada por Valdelomar. Pasamos de transformar el cuerpo a transformar el aula. Si bien es cierto que es posible transformar el aula con la proyección tal cual es lanzada por el proyector, resulta más interesante adaptar la proyección al mobiliario del aula.
Gracias a los programas de mapping o de mapeo de imagen, es posible adaptar la imagen proyectada a la superficie de proyección, como en este caso en el que vemos un ejemplo utilizando el software Resolume Arena. Mostrar al alumnado que existen estos medios y ponerlos a su disposición hace posible que puedan idear propuestas como la diseñada por Aurora, alumna de Educación Artística en Bellas Artes, que tomó de referencia la obra del artista Jenny Holzer y el desbordamiento panorámico de Valdelomar. La quinta propuesta relaciona íntimamente las piezas artísticas con el espacio docente, del museo al aula. Como educadoras y educadores artísticos, es interesante mezclar nuestra obra personal con nuestra labor educativa. La puesta en práctica de la ortografía hizo que surgiera la idea de trasladar al aula una pieza diseñada para la exposición Arte para Aprender, organizada por el Área de Didáctica de la Expresión Plástica de la Universidad de Granada en colaboración con el Museo Caja Granada. Utilizando webcams conectadas al programa Resolume Arena, fue posible mostrar en el contexto del aula y a tiempo real las imágenes creadas por las y los alumnos en clase de educación primaria, al igual que lo habían hecho las y los visitantes de la exposición dialogando con la obra de Joan Brossa. En el ejemplo llevado a cabo en el aula, el alumnado tuvo un primer acercamiento al videoarte a través de la construcción de una pieza de videoarte, tomando en este caso como referencia una de las piezas de circuitos cerrados de vídeo o Closed Circuit Video de Namjoon Paik. Y por último, la sexta propuesta, muy similar a la anterior, pero al contrario, del aula al museo. Ocurre que para hacer educación artística no solo hay que enseñar en el aula lo que hacen las y los artistas, sino que también es importante mostrar lo que ocurre en las aulas al público ajeno a estos contextos. En este ejemplo utilizamos materiales que se encuentran habitualmente en un aula de educación artística, como modelos de escayola de esculturas clásicas, pero en lugar de copiarlos, los transformamos con proyecciones. Gracias a esta instalación interactiva de circuito de vídeo cerrado, en este caso utilizando cámaras microscópicas, fue posible trasladar una lección de educación artística a la Sala Gran Capitán como parte de la exposición Artistas que enseñan. Esta propuesta, como las anteriores, hace alusión a una de las técnicas ideadas por José Valdelomar, la táctil visión. La adaptación de esta técnica a las tecnologías actuales ha hecho posible reforzar la idea de que las propuestas didácticas de este artista adelantado a su tiempo son perfectamente viables y beneficiosas para el aprendizaje artístico hoy en día. Después de haber desarrollado las 6 propuestas, se exponen a continuación una serie de conclusiones. Con estas propuestas se introducen nuevas visualidades en la formación inicial del profesorado de forma efectiva. Se generan atmósferas colaborativas y de participación activa en las que se involucra tanto al alumnado como al profesorado, de manera que el papel del docente es de diseñador o diseñadora de propuestas artístico-didácticas, pero también de guía durante la sesión, siendo capaz de redirigirlas según los hallazgos visuales que puedan ir surgiendo. Se da importancia al proceso de descubrimiento de las posibilidades de los medios disponibles en las aulas, huyendo del aprendizaje basado en tutoriales de programas específicos. Y por último, se produce un aprendizaje artístico real, que no queda reducido a los referentes que se han mostrado, sino que es ampliable a todas las obras que se nos ocurran y que tengan alguna relación con estas técnicas. Como no podría ser de otra forma, también se incluye en esta presentación una conclusión visual. Y es que esta instantánea recoge una escena que merece la pena ver. El aula como laboratorio de experimentación visual, en el que todas y cada una de las personas juegan un papel importante para crear arte y aprender arte. Aquí incluyo las referencias textuales y visuales utilizadas durante la presentación, que pueden revisarse pausando el vídeo. Y con esto termino. Mil gracias por su asistencia telemática y gracias a la organización del Congreso por esta oportunidad. ¡Saludos virtuales!